De lo visto anteriormente se desprende la ley de Pascal. Pascal, ¿qué nos dice? Que la presión aplicada a un fluido incompresible, obviamente, se transmite a todo el fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Es decir, si yo vengo y aplico una presión a propósito, es decir, ya deja de ser la atmosférica, le estoy dando una presión, llamémosla externa, ¿sí? Dejó de ser la atmosférica. Si yo vengo y aplico la presión acá, ¿qué va a pasar? En un punto P cualquiera, la presión va a ser igual a P, presión externa, a la presión externa, más que, más la presión generada por la columnita de agua, esta de acá. ¿Sí? Se desprende de la ley fundamental de la hidrostática. Dice que puesto que el líquido es incompresible, la densidad es constante. Y el segundo término de la derecha de la ecuación generalmente termina siendo ¿qué? Cero. ¿Eso cuándo pasa? Si aumentamos la presión externa, delta P, ¿sí? Si yo ya estoy haciendo presión, pero la aumento, entonces ¿qué genero? Una delta P, perdón. ¿Cómo cambiaría la presión a consecuencia de este cambio de la presión externa? Si suponemos que el líquido es incompresible, de manera que la densidad ρ permanece constante, el cambio de la presión externa altera la del fluido que se deduce de esta ecuación, ¿sí? Delta P externa más delta, lo que cambia ahí. Puesto que el líquido es incompresible, ¿qué estamos diciendo? Que el cambio acá, ¿cuál es? Si es incompresible no hay cambio, por eso vale 0. Y terminamos diciendo que la presión es igual a el cambio de presión externa cuando yo lo cambié, ¿no? Bien. Pascal nos explica cómo funciona la prensa hidráulica. Borro acá un poquito. Y hago el dibujo de la prensa hidráulica. ¿Qué dice Pascal? Supongan que tenemos una prensa hidráulica de esta manera, ¿no? Donde tenemos esto que se llama émbolo chiquito. Tenemos un émbolo un poquito más grande. Al émbolo chiquito nosotros le agarramos y le aplicamos una fuerza que la llamamos fuerza 1 o fuerza de entrada. Y hacemos que el pistón se mueva, que descienda. ¿Cuánto? Y no sé, una distancia de 1. Del otro lado, ¿qué va a pasar? Como acá adentro tengo todo fluido incompresible, ¿qué va a suceder? Se me va a generar una fuerza hacia arriba, que la llamamos fuerza 2. Y el pistón se va a mover hacia arriba, una distancia, que la llamamos distancia 2. ¿Sí? A su vez, el émbolo va a tener un área 1 y el otro émbolo va a tener un área 2. ¿Qué podemos plantear? Podemos plantear que la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué pasa con la presión en el 1? Acá, presión 1. Y bueno, va a ser presión 1 es fuerza sobre fuerza 1 sobre área 1. Pero como sabemos que el líquido es incompresible y que la presión se transmite, esto va a ser igual a la presión 2, que es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Sí? Área 2, área 2, área 2. Ahí está. ¿Sí? Es decir, estamos diciendo que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Es decir, que si yo despejo, estoy diciendo que la fuerza que yo le estoy dando al principio va a ser igual a la fuerza que yo le estoy dando, que me está entregando la salida dividido el área multiplicada el área 1, ¿sí? Despejé, el área pasó para el otro lado multiplicando, ¿sí? Y la fuerza 2 es igual a ¿qué? Y bueno, fuerza 2 va a depender
de lo que le pongamos del otro lado. La fuerza aplicada suele ser mucho menor que si le pongo un peso de este lado. ¿Sí? mg. Si yo acá le pongo un peso, un auto, por ejemplo, el auto que va a tener, track, no me sale, track, ahí está, una masa multiplicado por la gravedad, que es un peso. La fuerza, esta, la 2, tiene que agarrar y ser más grande que mg, ¿para qué? Para que se levante. La fuerza M2, F2, aplicada, la fuerza 1 que yo aplico acá, suele ser mucho menor. ¿Por qué? Esta, F2, tiene que ser igual a mg para que lo levante. ¿Sí? F2 tiene que ser igual a mg para que lo levante, por lo menos para que lo sostenga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con F2? Está multiplicado por ¿quién? Por un cociente. ¿Cuál es el cociente? El cociente es área 1 sobre área 2. Si área 1 es chiquito, por ejemplo, si área 1 es 10 y área 2 es 100, ¿qué va a suceder? 0 con 0 se me va. 1 dividido 10, ¿qué me queda? Un décimo. Es decir, que la fuerza 2 multiplicada por un décimo me tiene que dar la fuerza 1. O, visto de otra manera, la fuerza 1 es 10 veces la fuerza 2. Explico. Yo le doy a la fuerza 1 un décimo de lo que necesito acá para levantarlo. Es un ejemplo de lo del décimo. Porque quiero que quede claro que Pascal encontró que dándole un poquito de fuerza, levanto acá o sostengo el auto del otro lado. Pero ¿qué sucede? Sucede que las distancias recorridas, por ejemplo acá, esta distancia va a ser mucho mayor que la distancia 2. Ahí es donde se pierde. ¿Sí? Distancia 1 va a ser la distancia 2 por el cociente A1 sobre A2. ¿Sí? Lo mismo, la distancia 1 va a ser 10 veces más. Si hago el mismo ejemplo, acá es lo mismo. Pero ¿qué pasa? La distancia 1 va a ser 10 veces más cuando acá la fuerza es 10 veces más que la distancia 2. ¿Sí? Esa es la prensa hidráulica de Pascal.